El andén. De paseo por el andén de Factor Ferroviario, con Marta, que ya nos está esperando, para hablar en esta ocasión sobre la historia de los centros de control. Eso es, hoy vamos a hablar sobre los centros de control, cómo surgieron y cómo ha sido su evolución a lo largo del tiempo. En primer lugar, vamos a empezar describiendo qué es un puesto de mando. Y es el lugar desde el que se coordina toda la circulación de los trenes. Al puesto de mando le llega la información sobre qué trenes tienen que circular y en qué horario, sus paradas, su composición, su peso, su longitud, su número de circulación, cómo es el tren, qué lleva, si lleva mercancías peligrosas, por ejemplo, si es un tren regular, si es uno especial, en fin. Toda la información relevante para que ese tren pueda circular. Y es que en los sistemas ferroviarios la explotación de los trenes es una parte clave del sistema, ya que es necesario mover los trenes de acuerdo a unos itinerarios específicos, en los tiempos establecidos y garantizando la seguridad de todos los movimientos. Pues venga, vamos a empezar hablando sobre la historia del control ferroviario. Desde los inicios del ferrocarril surgió la necesidad de garantizar la correcta explotación y más aún cuando se convirtió en el gran medio de transporte de los siglos XIX y XX. En los inicios se trataba de la explotación exclusivamente sin conocer el estado de la línea, salvo en un entorno cercano. Era el silbato y la bandera del operador de estación quien marcaba el orden del inicio de la marcha. En la evolución de los sistemas de control de tren y con el desarrollo electrónico e informático, se empezaron a desarrollar sistemas que controlasen el estado de la vía, y surgen entonces los puestos de mando, que controlaban la vía de manera local. Quizá muchos de vosotros habéis podido ver un tablero de mandos antiguo, que consistía en un tablón para controlar la estación. Tenía una representación lineal de la vía, en un panel con LEDs, y algunos más modernos con botones o accionamientos que representaban los mandos e indicaciones. Desde aquí se podía controlar el tráfico. Ya estaba conectado, normalmente a un enclavamiento de relés, que le indicaba si una sección de vía estaba ocupada. Es decir, había un tren y mediante unos accionamientos se podían mover las agujas, de forma que se estableciera el itinerario deseado para dicho tren. Y con todo esto se podía gobernar la estación. Pero cuando el tren salía del ámbito de actuación del puesto de mando, había que gestionar las comunicaciones telefónicamente, y estas no eran lo suficientemente eficientes como para gestionar conflictos. La forma de poder mover los trenes de acuerdo a un itinerario en específico eran organizadas con anticipación o mediante un enlace de comunicación entre el despachador y el maquinista. Esto a través de procedimientos establecidos para la operación del tren, y muchas veces resultaba muy complicado seguir el horario del tren según lo planeado. Ante esta situación, nacen los sistemas de regulación y control ferroviario. Con su creación se gestiona en un mismo centro cualquier anomalía en cuanto a planificación, gestión, regulación, control y supervisión del estado de la vía y el material rodante. El conocimiento en todo momento del estado de la red ferroviaria permite anticiparse a problemas y conflictos, proporcionando información en tiempo real tanto a la administración de infraestructuras, a las empresas ferroviarias y también a los viajeros. Además, esto permitió crear una jerarquía de puestos de mando, donde se encuentran principalmente el puesto de mando local o PLO, que controla y gobierna una estación, instalación o las competencias de un enclavamiento de manera local. Este puesto suele estar en las inmediaciones de la estación, y también en los puestos de mando central, o CTCs, que controlan y gobiernan varias estaciones de forma remota, o una línea completa, por ejemplo, o toda la red local. Este puesto normalmente es el que tiene la prioridad, es decir, que ninguna estación tomará el mando local sin autorización del CTC, a no ser que sea en caso de emergencia. Los sistemas de control y regulación ferroviarios son indispensables en cualquier instalación actual y futura también, debido a que proporcionan todo el soporte necesario para explotar la red. Los centros de control han ido adquiriendo, como vemos, poquito a poco con el tiempo, mayores funciones y responsabilidades. En los comienzos eran un mero instrumento para controlar la estación, lanzar itinerarios y tener información sobre el estado de la vía, y era el enclavamiento quien asumía toda la responsabilidad. Pero poco a poco estos sistemas han ido evolucionando y adquiriendo otras funcionalidades indispensables para operar y explotar la red de forma eficiente.
Así es, porque los centros de control han introducido la regulación ferroviaria, una funcionalidad de planificación de itinerarios para asegurar los horarios de los trenes y con inteligencia para poder adaptarse a las incidencias que puedan surgir durante la operación e intentar que las planificaciones se vean afectadas lo mínimo posible. Además, los centros de control ya están considerando numerosos factores, manejando flujos de datos de diferentes fuentes y con información fiable en tiempo real, desde los vehículos, el enclavamiento, cámaras de estación, atención al viajero, etc. Son capaces de gestionar los problemas con los vehículos o daños en la vía y cómo reaccionar ante estas incidencias. Y los centros de control se están integrando con otros sistemas para tener un control total y absoluto de todas las inmediaciones de la línea y las estaciones. Los centros de control se integran con los sistemas de videovigilancia, con el control de las facilidades de la estación, como escaleras mecánicas, ascensores, tornos, etc. Los sistemas de información al viajero, bien en las estaciones como dentro de los propios trenes. Y también conectan con los sistemas de mantenimiento, donde se puede monitorizar el estado de salud de los elementos de la vía, los vehículos y los sistemas de energía. Y como hemos visto en nuestra tertulia de hoy, con el paso del tiempo los centros de control se han convertido en una parte fundamental del sistema, que nos aporta valor añadido y mejora la experiencia del viajero. Esperamos que os haya gustado y cualquier comentario estaremos encantados de escucharos. Ancho ibérico. Qué rápido se acaba todo lo bueno y también se acaba este capítulo de Factor Ferroviario. No sin antes llegar a nuestra sección Ancho Ibérico, donde en esta ocasión vamos a repasar las características de la locomotora serie 251. Bueno, pues empezamos por las dimensiones y la longitud entre topes de este tren es de 20,700 metros. El ancho de la caja es de 3,19 metros. La altura máxima del tren es de 4,28 metros. La distancia entre bogies es de 6,25 metros. Y por último, la distancia entre ejes es de 2,28 metros. En cuanto a características más generales, tenemos que la velocidad máxima que alcanza es de 100 km/h. Recordar que está destinada para mercancías. Asimismo, estos trenes están destinados a recorrer vías de ancho convencional de 1,668 metros. Su potencia es de 4.650 kilovatios. O en caballos de 6.380. La tensión nominal del tren es de 3.000 voltios. Su masa es de 138 toneladas. Y es capaz de soportar 23 toneladas por eje. En cuanto a los equipos principales, tenemos que el tipo de bogie es BBB, monomotor y birreductor. Este tren tiene un diámetro de rueda de 1.250 milímetros. Su transmisión es birreductora. Y tiene una tensión de batería de 72 voltios. Su grupo auxiliar es un motor alternador a 160 kilovatios. El freno neumático del tren es de aire comprimido y vacío en origen. El freno eléctrico es de tipo reostático. El freno de estacionamiento es a los dos ejes de los bogies extremos. El pantógrafo es de la empresa Transequipos S.A. y del tipo AM32AV. Tiene 3 motores de tracción dobles tipo MB 3200V3 de 1550 kilovatios. Y en cuanto a los equipos de seguridad que monta, tenemos que el registrador es de la marca Memotel. Y por último, tiene un sistema de señalización de ASFA convencional. Pues hasta aquí hemos llegado en el capítulo de hoy. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos, por vernos. Os agradecemos que le deis al like, que os suscribáis, que compartáis en vuestras redes sociales para llegar a cuanta más gente mejor. Y recordad suscribiros a la newsletter factorferroviario.substack.com. Nosotros nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Pero qué te pasa, si nunca te equivocas. Estás muteado. Sistema de espacio. Voy. Kilovatios, Laura. Al revés.